Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es conforme a su propósito. El texto bíblico se halla en Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El escritor de esta carta, el apóstol Pablo, contextualmente está hablando de que hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios. Dice que Dios nos conoció desde un inicio para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Seguidamente el texto dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó también glorificó. Es preciosa la palabra de Dios porque está hablando, claro, de una elección de Dios. Una elección para que el hombre sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. En esa elección, el hombre ya estaba destinado para ser hecho a la imagen de su Hijo. Pero ahí no quedó todo, sino que puso en el hombre su justicia y su gloria. Eso es lo que está diciendo este texto de la carta de Romanos. El apóstol Pablo está diciendo también que conforme a su propósito son llamados. Estos hombres que Dios los eligió, los llamó, tienen que expresar su propósito. Cuando vemos a través del relato del Evangelio, cuando Jesús llamó a sus discípulos, lo llamó a Mateo. En ese momento de este llamado, Mateo tenía pensado ser un recaudador de impuestos. Eso estaba en la mente de Mateo. De igual manera, Andrés, Pedro, Santiago y Juan, ellos habían planeado ser pescadores. Eso era la actividad, ese era su propósito en ese momento. Toda su actividad estaba dirigida hacia esas acciones. Pero Jesús los llama y cambia el propósito que ellos tenían de vida. Y los cambia porque se trata de su propósito, ya no se trata de nuestro propósito. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de propósito. Él no ha hecho nada al azar. Es como cuando tiramos los dados y esperamos una suerte, una casualidad, ¿no?, de que pueda salir lo que deseamos. Pero en el caso de Dios no se trata de esa manera. Dios no hace nada por accidente. Dios no hace nada por casualidad. Él lo tiene todo planificado. Él nos ha hecho con un propósito. Y este propósito responde a su propósito. Y decimos esto porque en las Escrituras Pablo hace mención que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No puede haber dos deseos, no puede haber dos mentes, dos voluntades, no puede haber dos gobiernos en nuestra vida. Ahora se trata de Él en nosotros. Por eso es que Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él sabía hacia dónde estaba dirigiendo su fe. Nuestra fe tiene que estar dirigida hacia la persona de Jesús, porque Él es el que nos habita. Él es el que vive en nosotros. Es la vida de Él en nosotros. Ya no somos individuos con dos personalidades. Ahora se trata de la vida de Él en nosotros. Porque si pensáramos que tuviésemos dos personalidades, eso sería un trastorno de identidad. El que vive en nosotros es la persona de Cristo. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se trata de la vida de Cristo en nosotros.
Él es el que vive en nosotros. Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Esta palabra vida tiene que ver con naturaleza. Y es precisamente que cuando nosotros reconocimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, la vida de Dios fue impartida en nosotros. Fue impartida su naturaleza. Y esa naturaleza nos fue impartida para que cumplamos el plan de Dios. No son nuestros proyectos, no son nuestros planes. Mateo tenía sus planes, sus proyectos. Lo mismo Andrés, Pedro, Santiago, Juan tenían sus proyectos. Pero ¿qué cambió esos proyectos de vida en ellos? Fue la cruz, fue el Señor Jesucristo. Por eso es que ya el apóstol Pablo empieza a hablar en las cartas, dice, conforme a su propósito. No es conforme a nuestros propósitos, no es conforme a nuestros deseos y voluntades. Ahora se trata de la voluntad de Él, se trata de los proyectos de Él, los planes de Él, de la voluntad de Él. Proverbios dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Proverbios 19:21. Solamente se trata de los planes de Dios. Y uno se puede preguntar, ¿y dónde están nuestros planes? ¿Dónde están nuestros proyectos? Y de repente hemos hecho ya proyectos de vida. Hemos hecho planes de vida. Y esos planes, como leer un libro o dejar un legado, invertir en un negocio y otro, y a veces son planes personales que tenemos, pero hay otro plan, un plan mayor. Este plan mayor se trata de su propósito, del propósito de Dios. Un rey, Nimrod, en el libro de Génesis, este hombre tuvo un plan donde no estaba Dios. Un plan donde estaba el hombre, donde estaba la gloria del hombre. Y él, en este plan, él dijo, voy a edificar una torre cuya cúspide llegue al cielo y me haré de un nombre. Y bueno, todo el pueblo empezó a colaborar con ese plan y Dios vio que ellos estaban decididos a mantener este plan. Y lo que hizo Dios es descender y confundirlos. Y ahí se da pues la confusión de la Torre de Babel. Nosotros también tenemos muchos planes, proyectos de vida. Que estos proyectos nos parecen sensatos, nos parecen razonables. Estos proyectos son el motor, el impulso de las acciones que realizamos día a día. Pero la pregunta sería si estos planes o proyectos son de Dios o esto es conforme a su propósito. Si nosotros tenemos con claridad cuál es nuestro propósito, seguro de que no vamos a perder tiempo. Al contrario, vamos a tener mayor claridad en las cosas que hacemos, en las cosas que vamos a realizar. Usted ve a una abeja, la abeja cumple un propósito. ¿Y cuál es su propósito de la abeja? Fue diseñado para producir polen, miel, propóleo, para polinizar. Y tiene un tiempo de 30 días aproximadamente para eso. Y después se muere. Todas las cosas que nosotros vemos en la naturaleza cumplen un propósito. La flor, las plantas, los animales, todo responde a un propósito. Pero el hombre, ¿cuál es el propósito del hombre? Y la misma escritura nos va a decir cuál es el propósito del hombre. Porque la palabra dice en Isaías, para gloria mía los he creado. En Isaías 43:7. Y uno se pregunta, esto se trata de él y nosotros. Y es que Pablo dice en la carta de Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Si tú has venido a Cristo, si realmente lo has hecho el Señor de tu vida, tú has muerto,
Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora se trata de la vida de Él en ti. San Agustín, un clérigo religioso, él conocía la parte de las tradiciones de su religión. Un día, estando leyendo las Escrituras, tuvo una revelación de Dios y él conoce a Cristo, porque no hay manera de conocerlo a Dios sino a través de su palabra. Y conoció a Cristo y fue un cambio notable en su vida. Él, antes de esta conversión, tenía pasiones, tenía debilidades, aún siendo religioso, aún siendo parte del clérigo. Se veía con una mujer, pero después de su conversión, él un día sale a la calle y estaba caminando y la ve a esta mujer. Y lo que hace es desviar su camino, cambia de dirección sus pasos, tratando de evitarla a esta mujer. Y lo que hace es cambia de dirección, pero esta mujer lo ve a Agustín y le dice, Agustín, Agustín, Agustín. Y él empezó a acelerar sus pasos, tratando de evitarla. Y empezó a caminar más rápido. Y detrás de él venía esta mujer y le decía, Agustín, Agustín. Ella también empezó a acelerar sus pasos, a tratar de alcanzarlo a él. Y ya llegando a una esquina, ella logra alcanzarlo y le toca del hombro y Agustín voltea. Y ella le dice, Agustín, ¿no te das cuenta que soy yo? Y él le dice, sí, ya lo sé, pero yo ya no soy yo. Ahora Cristo vive en mí. Importante lo que ocurrió con este hombre. Este hombre estaba dando evidencias, muestras de que la vida de Cristo estaba en él. Ya no se trataba de la vida de él, sino de quien lo habitaba, de quien estaba en él. Por eso es que Pablo dice, vosotros sois templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando Pablo da su discurso en Atenas, dice, Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. A Dios le ha placido ahora habitar en nuestros corazones. Él vive en nuestros corazones. Entonces se trata ahora de la vida de Él en nosotros. Por eso es que ya Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Y claro que también Pablo en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios fue el que nos colocó en su Hijo amado. Y Dios se relaciona solamente ahora con su Hijo. Y nosotros formamos parte de su Hijo, porque nuestra vida está escondida en Él, dice. Y somos parte del cuerpo que es Cristo. Y Dios se relaciona ahora directamente con su Hijo. Es lo más precioso porque Dios, cuando se relaciona con su Hijo, Él no está viendo en nosotros debilidades, no está viendo pecado, no está viendo defectos, no está viendo fallos. Lo que está viendo es justicia, lo que está viendo es santidad, belleza, excelencia. Lo que Dios está viendo en nosotros es la misma vida de su Hijo. Él nos habita, Él vive en nosotros. Él es el nuevo hombre que está en nosotros. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta nueva criatura es Cristo mismo. Se trata de la vida de Él. Por eso Pablo sigue hablando, dice, vestíos del Señor Jesucristo. Cristo ya está en nuestro espíritu. Lo que sí necesita nuestra mente es tomar conocimiento de esta realidad de quien nos habita, de quien vive en nosotros, para que podamos manifestarlo. Y esto solamente es posible cuando tenemos un conocimiento del amor de Cristo. La plenitud de Dios está en la vida de la iglesia. La iglesia no es sucia, en la iglesia no hay pecado. Muchas veces he escuchado a ministros hablar que están viendo pecado en la iglesia cuando en la iglesia no hay pecado.
La iglesia es santa, sin mancha. Es que la iglesia es Cristo. Y dice la Escritura, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. En la iglesia está la plenitud de Dios. Cuando Dios se impartió en nosotros, la vida de Él está ahora en nosotros, en la vida de la iglesia. Y Dios ha entrado con toda su gloria, con todo su poder, con toda su justicia, con su santidad. Él está habitando ahora en nosotros y nosotros en Él. No puede ser que haya una iglesia con imperfecciones, con defectos, porque la iglesia es Cristo. La iglesia es Cristo. Por eso dice Efesios que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Juan 1:16 dice, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ellos, como Cristo todavía no había llegado a la cruz, ellos podían tomar de él gracia sobre gracia. Pero después de la cruz, la iglesia ya es la plenitud de Dios. Contiene la plenitud de Dios. La iglesia es la plenitud de Dios, porque también Pablo dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Efesios 2:9. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está toda la plenitud de Dios. Y Cristo nos habita. Eso es lo precioso. Eso es lo grandioso. Que el que está en nosotros ha entrado con toda su gloria, con su poder. Pero uno se puede preguntar, ¿y por qué no expresamos esa gloria, esa justicia, esa santidad? No lo expresamos porque no lo conocemos. Efesios, en el capítulo 3, versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. O sea, para que nosotros podamos expresar esa plenitud de Dios, tenemos que conocer el amor de Cristo. ¿Qué tiempo estamos conociendo de ese amor de Cristo? ¿Qué tiempo estamos dándonos para conocerlo a Él cada día? En esa misma medida que vayamos conociéndolo a Cristo, en esa misma medida vamos a poder expresar esa plenitud de Dios. Vamos a poder expresarlo o manifestarlo a Él. Y ese es nuestro propósito. Nuestro propósito tiene que ver con conocerlo, pero también con manifestarlo. Y no vamos a manifestarlo, no porque tratemos de ser algo, porque mire, hay muchos que están pensando, sí, tengo que ser obediente a Dios, tengo que ser fiel a Dios. No se trata de ser obediente, no se trata de ser fiel a Dios. Esto no es con tu esfuerzo, esto es un asunto de Dios mismo. En la gracia de Dios nosotros recibimos el poder para andar en integridad, en una vida de santidad, de justicia. Un árbol no se esfuerza por dar fruto. Eso es algo espontáneo, eso es algo natural en él. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, es en razón de dónde estamos colocados. Sin mí nada podéis hacer. Si estamos en Cristo, seguro que vamos a expresar esa vida de justicia y santidad. Pero eso es algo espontáneo, en razón de quién tenemos, en razón de quién nos habita. Lo que sí necesitamos es tomar conocimiento y conocer el amor de Cristo. Eso es la clave para expresar o manifestarlo a Él. Cuanto más palabras tengas, más conocimiento tengas de la obra de Cristo, vas a permitir la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Va a haber una guía, una dirección del Espíritu en tu vida. Pero a veces estamos carentes de la palabra, carentes de la palabra de Cristo. Pablo dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando empieza a ver la palabra de Cristo, más y más abundante palabra de Cristo, lo que va a ocurrir es que vas a empezar a manifestar su vida de Él. Por eso decíamos, no se trata de que seas obediente, sino de que mires la obediencia de Él, que mires la fidelidad de Él.
La religión te va a llevar siempre a que te mires a ti mismo. Y lo que va a resultar eso es que haya frustración, de que no puedas avanzar en la vida cristiana. Pero cuando tú empiezas a mirar a Cristo, todas las cosas se van a ir ajustando. Todas las cosas se van a ir ajustando conforme a su propósito. Pedro, en la barca, él empezó a mirar a Cristo. Solamente empezó a mirarlo a Cristo. Y empezó a andar sobre las aguas. Pero él quitó la mirada de Cristo y empezó a hundirse. Entonces es poner nuestra mirada en Jesús. Como Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tú pones tu mirada en Él día a día, vas a permitir la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Recién vas a tener dirección, la guía de Dios. Vas a poder caminar en conformidad a su propósito. Recién vas a poder manifestarlo a Él. No hay otra manera. Este es un asunto de gracia. Incluso el que dejes lo malo, dejes la iniquidad o el pecado, es un asunto de gracia. No es de tu esfuerzo. No es de cuánto puedo ser fiel a Dios o íntegro o cuánto puedo obedecerle. Las religiones están basadas en eso. Y es que no vamos a ser algún momento obedientes a Dios. La obediencia viene como resultado de que tú veas la obediencia primero de Él, la obediencia de Cristo. El que tú ames a Dios viene como resultado primero de entender el amor de Dios por ti. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Primero entender el amor de Dios por ti. Y como consecuencia de este hecho, de este acto de entender el amor de Dios por ti, tú vas a responder con amor. Y de igual manera es la obediencia. Pero tenemos que ver la obediencia primero de Él, no tu obediencia. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas reconocerlo a Cristo como tu Señor, tu Salvador, te voy a guiar en una oración. Ahí donde te encuentres, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí ahí en la cruz, haberme mostrado tu amor, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por haber entrado a mi vida. Gracias porque ahora tú eres mi único Señor, mi Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puedes tener muchos planes, proyectos, pero ponlos en las manos de Dios y Él te va a guiar al plan y proyecto y propósito de Él. Voy a orar por salud ahí donde te encuentres, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue también más que suficiente. Dice Pedro que por su llaga fuisteis curados. Solamente ahí donde te encuentres y recibo mi sanidad. Amén. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener. Y solamente tómalo, nada más. Lo único que tienes que hacer es tomarlo. Amén. No te mires a ti mismo, mira la obra de Cristo. Señor, te pido por aquellos que tienen problemas en su hígado, riñones, pulmones, su vesícula, páncreas, sus funciones cerebrales, Señor, hemiplegias, paraplegias, su sistema inmunológico, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te declaramos sano por la llaga de Cristo, te declaramos sana por la llaga de Cristo. Recibe ahora la sanidad en el nombre precioso de Cristo Jesús. A ti sea gloria y honra, Señor. Gracias por la sanidad que tú has logrado para nosotros ahí a través de tu sacrificio. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones para ti, para tu vida.